Bien, pues con todo esto que hemos descrito, todo este desglose de la maquinaria del mundo de la industria musical, haciendo un repaso histórico de todo esto, bueno, pues atando de todos estos elementos llegamos a un punto crucial. Entramos en que la música, la industria musical concretamente, y todo lo que deriva de ella, es un caldo de cultivo perfecto para el nepotismo totalmente impune. Y este nepotismo, bueno, viene a ser lo que en otros aspectos más que tienen que ver con la legalidad, se podría denominar tráfico de influencias, y bueno, pues en un lenguaje más mundanal, pues lo que llaman enchufismo, enchufe o todo esto. Aquí, como hemos dicho anteriormente, no hay ningún tipo eh, de legislación concreta, con lo cual el tema de tráfico de influencias y concretamente, definiéndolo más correctamente, nepotismo, ¿vale? Eh, pues bueno, tiene mucho que ver con tanto en cuanto estés más cerca, digamos, de los círculos de poder, en este caso proyectados a través de los partidos políticos predominantes. Siempre hay uno que predomina más porque su capacidad de influencia publicitaria, mediática, etcétera, pues supera, ¿no? Se supera con respecto a otros partidos políticos, ¿no? Tenemos que ver el momento coyuntural actual, pero bueno, podemos ver también perfectamente otros momentos, ¿no? Eh, Históricos, ¿no? Todo este círculo, este club, digamos, que se dedica a todo este tipo de operaciones, artístico, musicales, etcétera, que también, obviamente, pasa en el cine, el mundo de la cinematografía, hay mucha conexión, además. Bueno, pues eh, digamos que hay partidos que tienen bajo eh, su dominio más elementos mediáticos, televisivos, radiofónicos, etcétera, que otros, ¿no? Y hay una tendencia, además, aunque incluso haya momentos en que no esté en el poder legislativo. Eh, claro, no puede entrar cualquiera en estos círculos, bien, porque hay unos acuerdos económicos con una serie de intereses comunes, evidentemente, con estos poderes legislativos y también ejecutivos. Eh, bueno, pues hay una serie de acuerdos de interés mutuo. Es obvio, es cuestión de atar cabos y tampoco hay que hacerse muchas cablas, es casi una operación matemática, teniendo en cuenta la psicología de muchas personas, el comportamiento psicológico, pues eh, es, es fácil de enlazar, ¿no? Y tiene eh, una lógica, en fin, un tanto siniestra, ¿no? Pero bueno, tanto no, bastante siniestra, ¿no? Pero bueno, es esa lógica, es la lógica de lo siniestro que también, obviamente, tiene sus recovecos y tiene sus directrices, por llamarlo de alguna forma. Eh, y bueno, pues nacen todos los chanchullos y demás y tal. El caso que
para entrar a formar parte de todo este conglomerado, tienes que tener cerca a estos círculos de poder, haberte un poco cultivado entre estos círculos de influencia, de poder y de influencia, obviamente. Va unido una cosa con la otra. Es decir, si no estás cerca de todo este tipo de, digamos, de clubs, ¿vale? Privados o exclusivistas, si no estás cerca, bueno, pues la posibilidad de que entres ya no solamente para ser cantante, actor, tal y cual, para ser ingeniero de sonido, productor, regidor, en los medios televisivos, cuidado. O sea, el tema es, bueno, está ahí, está normalizado, además, ¿no? Ha cambiado también en las formas durante el paso de los años, de las décadas, pero digamos que hay una parte contemporánea más actualizada que es bueno, en donde nos encontramos ahora mismo, ¿no? Yo lo llevo viviendo hace ya muchas décadas. Es decir, esta manipulación, este trepar al control de los medios, bueno, pues no es una cosa que de repente de la noche a la mañana. No, esto lleva existiendo prácticamente toda la vida, solo que hoy en día pues tiene obviamente nombres, apellidos, influencias de poderes financieros que, bueno, pues procuran tener esto bajo un control y con un personal, digamos, cercano. No, 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 no alguien cualquiera que cogen del par y lo meten a hacer producciones o lo meten a ser director de cine. Pues no. Entonces hay muchos anuncios que no, quieres ser director. No, vamos a ver. Tienes que haber pertenecido ya por tradición o bien familiar o bien la tuya propia desde casi, no te voy a decir que de que naces, pero bueno, prácticamente haber estado cerca, aunque luego muchas personas que están cerca de estos medios no se dediquen a la música o al cine, se pueden dedicar a la política, se pueden dedicar a la publicidad, en fin, a muchos aspectos, ¿no? Pero, claro, no solamente es el querer y que conozco a fulano o conozco a mengano, es que fulano o mengano, a su vez, eh, tienen unos acuerdos de intereses con otros terceros, ¿no? Y estos otros terceros pertenecen a estos círculos que a su vez tienen un condicionamiento ideológico y de comportamiento, de actitud, en fin, de carácter o de personalidad, puntos en común, ¿no? Entonces, eh, hombre, se puede dar el caso, pero es muy improbable, de alguien desconocido que de repente, pues, quiera acceder a estos submundos herméticos y cerrados, ¿no? Para el común de los mortales, aunque nos hagan creer lo contrario, ¿eh? Ya que hay algunas excepciones, pero bueno, son las excepciones que confirman la regla. Esto quiere decir que hay un nepotismo, pero ese nepotismo tiene que estar la persona que va a intermediar por ti, pues tiene que ser alguien que ya también pertenezca a este círculo y el intermediado, ¿vale? Pues la persona interesada en acceder también tiene que tener una cercanía con estos pequeños mundos, o grandes, depende cómo se vean, pero bueno, ya digo que son submundos que bueno, que están normalizados, la gente no es consciente de que existen este tipo de cosas, ¿no? Por lo que hemos hablado también anteriormente, la gente tiene otros problemas, hay que pensar y no, en fin, pues si esto funciona de una forma moralmente, moralmente dudosa,
o incluso encierran mezquindades y encierran aspectos bastante miserables de la personalidad de algunos seres humanos, ¿no? Y esto es así, esto es la realidad, no hay nada más que hilar cabos, buscar una lógica obviamente siniestra, pero tiene su lógica. Um, y bueno, pues es así como funciona. Esto que llamaban, ¿no? Un padrino y tal. Bueno, esto, un padrino, o sea, tú puedes tener un padrino, pero no pertenecer a su círculo de confianza en el sentido eh, comercial, o en el sentido laboral o financiero, como quieras llamarlo, ¿no? O sea, sí, bueno, es como dice el dicho, ¿no? Que quien tiene un primo en Alcalá, que tiene un padrino en Alcalá, no tiene primo, no tiene padrino ni tiene nada. Oh, estoy espesito ahí. Eh, Disculpadme, porque ya digo que no es un medio al que esté acostumbrado y bueno, sí que he tenido que ver mucho con los medios de, de comunicación y demás, pero no en este plano concretamente. Bueno, eh, así tal cual va la historia. Ha habido momentos, esto es como los anticuerpos del cuerpo humano, ¿no? Pongamos, también esto es real, ¿no? Bueno, la comparación es curiosa, pero me ha venido a la cabeza hace unos minutos. Eh, el cuerpo humano y los anticuerpos, ¿no? Que tiene, ¿no? Entonces, cuando entra un cuerpo extraño, estos anticuerpos, este grupo de anticuerpos, rechazan a este cuerpo extraño. Bueno, pues algo parecido pasa en estos medios, ¿no? O sea, que tú puedes incluso haber estudiado cualquier materia que tenga que ver con todo esto, eh, pero bueno, pues al no haber pertenecido a este clan, digamos, pues es muy improbable, no voy a decir que sea imposible, porque hay momentos también, hay momentos, este no es el momento más adecuado. Evidentemente, la política, por desgracia, y la ideología determinada impera totalmente, de una forma totalmente, casi no, impune, porque bueno, está dentro de lo que podemos llamar legalidad, aunque se camufle y aunque... Entonces, eh, pues bueno, la política y sobre todo más que la política, la ideología que encierra cada partido, pues tristemente influencia en todo esto, ¿no? Independientemente de que el producto, pues el arte, simplemente, con la connotación para mí más importante, que es el alimento del espíritu, de la conciencia, eh, que obviamente, si mientras te estás alimentando de esta forma, pues no te estás aburriendo y te estás, o sea, te estás entreteniendo también. O sea, que no tiene por qué ir una cosa separada de la otra. Pero bueno, como tampoco es algo trascendente, no mueve pasiones, ni la música, ni el cine, ni el teatro, en fin. No es algo que mueva masas de, pues no sé, te voy a decir, algo que, bueno, también sería objeto de estudio, ¿no? Sería el fútbol, ¿no? Eh, Como deporte, aunque luego hay otros deportes que no son tan considerados o no son tan difundidos, premios, demás, récords que se han batido, aquí en España concretamente, pues, en fin, todos somos conscientes, ¿no? De que, bueno, se han ganado X medallas de oro, tal y cual, pero en disciplinas deportivas que no, pues bueno, que no mueven masas, ¿no? Mueven bastante gente, obviamente, y hay tienen su ministerio y demás, ¿no? De cultura y deportes. Curiosamente, juntan las dos cosas. Eh, Espero no equivocarme en algún término. Y, y bueno, pues, pero no es algo, digamos, que pueda cambiar
que pueda suscitar a una revolución. Entonces, o lo que sea, una revuelta popular. El fútbol puede que sí, y aún así lo tienen que controlar, obviamente, porque, bueno, pues vivimos en una sociedad supuestamente pues civilizada y tal, ¿no? Con unos derechos y unos deberes. Estos de los deberes últimamente pues no se tienen más en cuenta, bueno, derechos adquiridos y derechos que se pretenden adquirir, si se pueden llamar derechos, porque todo esto tiene mucha ambigüedad. Y bueno, de esto podríamos hablar mucho, pero esto funciona así. Últimamente se ha hablado, habéis visto en noticias y demás, se ha hablado, pues la gente empieza a difundir, sobre todo más en redes y en redes sociales, todo el tema de, bueno, pues la financiación del cine, la ideología que se esconde detrás de toda esta financiación, o la tendenciosidad ideológica, como quieras llamarlo, da igual, si al fin y al cabo todo este tipo de parafernalia, de etiquetas y de maquillajes o pantallas para exponer, realmente cuando vamos tirando del hilo de quién controla y que tiene el poder y todo esto, como hemos visto anteriormente, pues bueno, pues hemos visto que bueno, pues la ideología les importa un bledo, ¿no? A quien realmente tiene el poder económico o el poder financiero, que es realmente quien tiene el poder. Los otros son subpoderes, digamos, ¿no? Es decir, poderes que se ejercen y tal y cual, pero también con unas directrices marcadas desde más arriba. De tal forma que en lo que es la industria musical, pues ocurre exactamente lo mismo. Descartado ya el tema puro, intrínseco, de lo artístico, en fin, de lo bello emocionalmente y tal y cual, pues se ha pasado al entretenimiento más burdo. Bueno, no deja de ser entretenimiento, pero pues como muchos programas de televisión, no aportan nada realmente. Es, bueno, pues una forma de distracción. Fíjate, más que entretenimiento, yo diría una forma de distracción, distraerte de problemas, de asuntos que a lo mejor podían tener cierta solución o podían dejar de estar tan enquistados si se tomara una determinación ante estas, o sea, resultado de esta reflexión, ¿no? Pero claro, si no reflexionas no va a haber tampoco, si no hay reflexión no va a haber acción, evidentemente. Puede haber acción visceral por una causa muy puntual y muy extrema, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, esto funciona así. Y ni qué decir que muchas personas, incluso cercanas a estos círculos, cuando hay, digamos, criba o cuando hay purga cultural, pues dependiendo de, digamos, de su solidez económica, pues se pueden ir al garete directamente y acabar con sus vidas en el arroyo, o pueden ir subsistiendo y capeando los envites que de forma más o menos oficial, incluso con actuación policial, como hemos podido comprobar con algunos artistas, pues bueno, pues se van capeando, ¿no? Son barcos muy pesados, difíciles de torpedear. A veces apuntan demasiado alto y bueno, no es tan fácil como acabar con una persona que, bueno, pues está a medio desarrollar en el sentido profesional artístico, ¿no? Y claro, se cometen muchas mezquindades, muchas canalladas. Conozco muchos casos, además, no pocos. Y seguramente vosotros, porque, y entiendo, que no le deis vueltas a la cabeza pensando en fulano, en mengano, o tal, ¿no? O sea, lo entiendo porque todos, incluso los que hemos tenido que ver, o
seguimos algo teniendo que ver con el tema de esta escena, pues tenemos también los problemas cotidianos, ¿no? De familia, hijos, tal, en fin, ¿no? De trabajo, tal, facturas, bueno. Y luego un bombardeo de información masivo que es, ya he comentado anteriormente, que es difícil de digerir, mezclándose cosas con real trascendencia, mezclándose bueno, pues, con trivialidades bueno, y cosas que distraen, ¿sabes? Más que entretener, distraen. Jugar a la distracción, esto en el ámbito militar se conoce muy bien, ¿no? Vamos a hacer una maniobra de distracción, ¿no? Para despistar al enemigo y que no... eh, en este caso no es que el pueblo sea el enemigo, pero potencialmente sí lo puede ser, porque lo que interesa es tenerlo bajo control de muchas formas y extirpar cualquier cosa que pueda hacer reflexionar. Con lo cual llegamos a la conclusión de que el nepotismo en este campo, claro que se lleva a cabo, pero más que porque tú tengas un gran talento, que puede que sí, que puede que no, pero que estés obviamente muy cerca de estos caldos de cultivo, ¿no? Estos círculos, eh, iba a llamarlos sectas, pero casi. Pero vienen a su vez de otras cosas que sí son sectarias, evidentemente, ¿no? De poderes ya políticos que todos conocen. Bueno, conocemos o a veces no se quieren reconocer, porque claro, siempre está la parte, que es lógico, es muy lioso, porque siempre está la parte de que, bueno, del estómago satisfecho, ¿no? De que está contento porque el sistema le beneficia. Y ahí entramos en el divide y vencerás, como la gente perjudicada con desgracias y tal y cual, sociales, etcétera, pues no tienen visualización. Apenas tienen visualización, ¿eh? Pues, y cuando tienen alguna visualización es por algún representante, ¿no? Hace tiempo escuché en la radio una señora que decía, no, es que los pobres no tienen representación, no tienen voz, y yo pues yo represento a los pobres. Y digo, bueno señora, vamos a ver, ¿usted ha sido pobre alguna vez en su vida? Empezando por ahí. Es que hay que ver quién te comunica las cosas. Esto es muy importante. Hay que ver quién te comunica las cosas, quién está detrás de todo esto. Por eso recomendaba al principio la lectura o la visualización de estos autores, estos doctores, como el doctor Garrido, Iñaki Piñuel, doctor Gaona, en fin, porque tiene mucho que ver, obviamente. O sea, cuando hablamos de estas estructuras, cuando hablamos de estos círculos, estamos hablando de componentes humanos. No estamos hablando de plantas, ni de piedras, estamos hablando de individuos, con nombre y apellidos. Que no os podéis ni imaginar la cantidad de barbaridades que se esconden y se tapan también en todas estas cosas. Te digo que tengo mucha información al respecto. Lo que pasa que, bueno, pues lo dejaré escrito en una carta porque lo que menos me conviene ahora es tener problemas de ámbito legal, aunque ya los estoy teniendo de una forma indirecta. ¿Vale? Porque cuando ven que puede ser una molestia, no por esta red de YouTube, que ya digo que no soy una persona, no hago divulgación en este aspecto, ¿no? Yo creo que es de las primeras, bueno, la primera vez realmente así un poco de forma fehaciente, ¿no? He hecho alguna cosita viendo irregularidades bueno, de la administración pública y tal, pero bueno, cosas muy personales también, un poco, a ver, personales, pero para que se vea un poco también la realidad, ¿no? Y lo que la verdad, lo que la verdad esconde, que aparte del título de una película, eh, bueno, pues es una frase con unas palabras muy bien escogidas y que, bueno, son muy reveladoras si se estudia un poco detenidamente. Y esto es lo que hay. Entonces, claro, teniendo en cuenta que ahora mismo el valor
humano, artístico, entre comillas, del artista, ¿no? Que se proyecta, pues es casi lo de menos. Porque, bueno, influye en otras cosas, que te pueda entretener, que te pueda distraer, que tenga una aura impostada, que bueno, pues que se puede crear perfectamente, ¿no? Puede crear una aura impostada, un carisma impostado, que no existe realmente, pero que tampoco se va a desenmascarar este tipo de personajes viendo su auténtica realidad, que puede ser buena, cuidado, no te digo que todas sean malas, pero la mayoría encierran un juego de trivialidades y un conjunto de vanidades eh, que, bueno, no se ven porque pues, no hablan. O sea, por ejemplo, los cantantes, ¿no? Canta. Tenemos ahí un muñeco cantante y tal, y de vez en cuando tal, y dice 4 frases estupendas, y muy bonitas, muy, bueno, pues muy tampoco, sois todos maravillosos, quiero, no sé qué, un público, tal, ya está. Hombre, con estos datos sobre la persona que interpreta, pues bueno, yo particularmente me quedo vacío, ¿no? A diferencia de otros artistas que sí he conocido, algunos cada vez menos, obviamente, que, eh, bueno, pues tiene una personalidad también atractiva eh, y en coherencia con lo que expresan, lo que cantan, ¿no? Esto podemos hacer una referencia, por ejemplo, con la poesía, ¿no? ¿De qué me vale a mí que un poeta eh, me hable de emociones, de sentimientos, de sensibilidad? La poesía que hay que ver también en qué lugar está en estos momentos. Ni qué decir que es otra cosa que tampoco mueve pasiones, como en su día las podía mover García Lorca, Machado, eh, Unamuno, no sé, ¿sabes? Ramiro de Maeztu, ¿sabes? En su día pues tenía su peso y su concienciación en sus lectores, ¿no? La música viene a ser un poco más o menos lo mismo, sobre todo cuando hablamos de música cantada, ¿no? Y popular, que es donde puedes un poco más libremente expresar y comunicar emociones intrínsecas, emociones eh, realmente con un peso espiritual, ¿no? Y ahora, pues, hombre, el peso espiritual, pues, discúlpenme, pero yo no lo... Vamos, ni en ritmo, ni en nada, ¿no? Ni en letras, ni en textos, que no... Pero bueno, obviamente esto ocupa un segundo lugar. Lo que importa es el consumo, que haya que vean que estás al día, que estás a la moda. Que hay un apartado también, moda y cultura. Tenía apartado escrito en el informe que he hecho y digo, bueno, pues, agua y aceite, moda y cultura. La gente nunca se pregunta quién impone las modas, ¿no? Que, bueno, pues lejos de ser algo místico y espiritual y todo esto, pues no deja de ser más que una trivialidad y una casi, bueno, hoy en día una frivolidad absoluta, ¿no? Y nadie se pregunta cómo ha caído esto, nadie se pregunta, no, es una suerte de el azar, no señor. O sea, obviamente, como forma de distracción, ya no de entretenimiento, sino de distracción burda, pues obviamente hay gente que está interesada en esto y que quiere que esto se divulgue, aunque sea nada, aunque sea insustancial. Da igual, si lo que se trata es de distraer, nunca mejor dicho, distraer la atención de otras cosas, ¿no? Y como en muchas ocasiones pues, somos muy básicos, el ser humano, y es normal, en nuestra vida pues metemos nuestras partes más
nuestra parte más elementales, ¿no? Pues, pero claro, es muy fácil caer, es muy, como ya he dicho anteriormente, eh, es muy seductor, ¿no? La vida insustancial, el hedonismo, el placer inmediato. Tal cual, sin nada más, sin ningún otro contenido. Y bueno, señores, pues así es como funciona. Cada momento tiene un poder con unas formas determinadas de expresar ese poder, de ejecutar, unas formas diferentes según la época que corresponda. Y estaría interesante que reflexionáramos sobre la época actual, que como he dicho también anteriormente, no es del todo actual, no es de hoy para mañana, o de ayer para hoy, sino que puedo constatar perfectamente, bueno, se puede constatar, si es que tampoco hay, que esto que he estado comentando, del nepotismo, del círculo de privilegiados, ¿no? De los anticuerpos que rechazan el cuerpo extraño y todo, pues es que esto se puede comprobar con un poquito que se investigue o se mire. Yo sé que con este vídeo no voy a cambiar nada, prácticamente. E incluso por la difusión, cuanto menos difusión, pues menos va a cambiar nada. O sea, las posibilidades, pero tenía que hacerlo por dignidad personal. Antes de que, bueno, pues no pudiera seguir haciéndolo, evidentemente, o no tuviera posibilidad de hacerlo. Entonces, esto es lo que hay, es la realidad. Esta realidad, pues ya digo que algunos dirán, no, no es posible, hombre, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a haber tanto privilegio para algunos dependiendo de cuánto más cerca estés de los elementos eh, de poder y de cultivo de esta, bueno, cultivo de esta parte, como pueda ser el cine, el teatro y demás? Y yo diría, me puedo equivocar y ahí no, es un terreno que no conozco tan a fondo como el tema del periodismo, ¿no? Bueno, yo pensaba, mi ingenuidad, sigo siendo un ingenuo, pero obviamente reconozco que antes lo era muchísimo más. Y mi ingenuidad de hace 40 años, pues me llevaba a pensar que un columnista de tal o cual periódico, un crítico musical, pues era un tipo que habían cogido del paro porque había acabado la carrera, había hecho una tesis. No. O sea, el presentador que parece un charlatán de feria que sale en televisión, en la mayor parte de los casos, a no ser que sea un subordinado temporal, pues estos de toda la vida se han criado en este medio y han estado cerca y compadreados con todo el resto de los elementos que tengan que ver, elementos de influencia, personas, vamos, por llamarlos algunos de alguna forma, que tengan que ver con estos medios. Porque ya en otros aspectos, aunque hablemos de cúmulo de capital y demás, pues, yo qué sé, petroleras, multinacionales de la alimentación, yo qué sé, bueno, pues ahí sí que puede haber ya un salto fuera, pero que en cierto modo sigue teniendo conexión de otras formas, ¿no? Entonces, bueno, pero ya sería meternos en otro terreno. Pero sí, esto funciona así y lo que más conozco de primera mano es el tema de la industria musical, todos los tejemanejes, todos los recovecos, por consiguiente todo el tema de la telecomunicación y la radiodifusión, porque también en otros aspectos también he estado años metido por temas simplemente laborales, de trabajo, o sea, bueno, simplemente, pero que ya es suficiente como para averiguar muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de años, no estamos hablando, no, que pasé por allí, me dieron un bocadillo y para ver el programa de fulanito o fulanita, no,
No, entonces, claro, hablas con muchas personas que te pueden ser accesibles, ¿no? Pues cámaras, técnicos de sonido, tal y cual, y bueno, pues bueno, el entramado que hay en este asunto es muy parecido al tema de los chiringuitos políticos, bueno, realmente no deja de ser otra proyección de estos chiringuitos, ¿no? Mediante, bueno, pues la distracción, el entretenimiento, mal entendido de los medios de comunicación, la televisión, los programas, en fin, sustanciales, tal, etcétera, ¿no? Y bueno, de momento, ya resumiendo mucho, después de toda la charla que os he dado, un poco pesada, porque además tenía que virar, quería desglosar perfectamente, o bueno, lo más posible, lo más perfectamente posible, pues este informe que he escrito, pues también, pues teniendo una referencia histórica y tecnológica de cómo ha ido cambiando todas estas cosas y cómo con el paso del tiempo la manipulación de los medios de comunicación pues ha tenido unas formas u otras, ¿no? Ahora tienen la que hay, la que es. Y claro, hay una manipulación, obviamente, muy sutil, mucho más sofisticada. Y insisto que la industria de la música tiene totalmente que ver con este juego de tronos que hay en estos círculos, ¿no? En fin, de influencia. Por todo lo que conlleva, ¿no? De publicidad, de difusión, acuerdos económicos, etcétera. Incluso alguna institución, pero esto ya lo dejaré escrito de puño y letra, porque, hombre, son muchos años ya perteneciendo a una de estas instituciones legal, bueno, sí, oficialmente legal, eh, y bueno, pues aunque se ha visto envuelta en escándalos, que han salido también en noticias dependiendo pues del momento de interés o tal, o bueno, pues eh, en la criba o en la purga de ciertas directivas, o en fin, la corrupción que también llega a estos sitios. Y sigue habiendo, lo que pasa que, bueno, mientras no se destape, si el problema no es lo que se destapa, si es lo que queda por destapar, eh, que en muchas ocasiones, pues, bueno, pues ya no se puede evitar y rebosa. Entonces, esto es la pura verdad, señores. Y con esta pura verdad quiere decir en qué situación tenemos la cultura artística. Eh, no está ni mucho menos en sus mejores momentos. Me estoy acordando ahora, así a voz de pronto, de la obra pictórico-escultórica, expresiva, no sé cómo llamarlo, de aquel marco con un plátano pegado con cinta aislante y tal, ¿no? Y que alguien compró, ¿sabes? Vete a saber si no fue el mismo autor que lo compró, con lo cual ni perdía ni ganaba, y lo que creaba era una expectativa bueno, y posibles imbéciles que cayesen en el despilfarro estúpido de esta millonada que costó, por cierto, ¿no? En fin, bueno, el mundo ya pictórico, artístico, plástico, esto ya es... en fin, es que se retransmiten en algunos programas así de culto y tal, en televisiones más o menos que menudas. Es que lo siento decirlo, pero es que funcionan igual que mafias de forma totalmente rastrera e impune. Entonces, lo siento, pero es que es la impresión que no solamente a mí me da, estoy segurísimo, pero segurísimo que a mucha gente también. Y a algunos que les dé esta impresión, realmente, aunque en su subconsciente lo sientan así, no lo van a admitir porque, bueno, ellos están en una situación de confort muy buena. A ver, si me parece bien, si no cualquiera que esté en esa situación de confort puede influir directamente en la desgracia de los otros que no.
o de los más perjudicados o de los más por estas prácticas pseudo-legales, ¿vale? O alegales, porque estamos hablando de unos sitios donde el marco legal no existe. Y bueno, no existe porque ya se ha normalizado así. Entonces, bueno, pues esto se ha hecho una bola cada vez más grande y hemos llegado hasta el momento actual que estamos. En que ya pues la gente no sabe no, por comparativa además, aunque las comparaciones dicen que son odiosas, pero ya no perciben ningún estímulo artístico, literario, pictórico, musical, ¿sabes? Da igual, escénico. Mira, hablando de lo de las artes escénicas, bueno, ¿qué os voy a contar? Es que, a ver, si es que blanco y en botella. Si os digo que esto es un campo abonado para, no solamente para el nepotismo, ¿no? Sino que también, claro, sobradamente, sino, bueno, para chanchulleos y tal, que al final acaba pagando el pueblo español. Digo el pueblo español porque estamos hablando yo conozco lo que conozco en España, que es donde vivo y donde me he criado y donde, ¿sabes? Entonces, obviamente es algo muy extendido, sobre todo en los países occidentales, y tenemos una decadencia eh, cultural muy grande, porque ha ido en detrimento de un sesgo cultural proveniente de otras fuentes que consideran que esto es, que la cultura de siempre es contracultural. Es una incongruencia, una paradoja, pero está ahí. Con lo cual se da esto que se ha denominado, y hombre, con cierta lógica, ¿no? La batalla cultural. Pero este entramado, ya digo, puedo hablar de asociaciones, instituciones, corporaciones, en este caso el de la industria musical, de detalles y de la telecomunicación. Claro, es que casi es inevitable cuando entras dentro de esta industria y lo vives desde dentro, ¿no? Y luego, por avatares de la vida, pues desempeñas otras funciones, ¿no? Por tu formación académica y otro tipo de historias. Pues claro, algunos tenemos formación académica, entonces, inquietudes, ¿no? Por conocer, pues, aspectos de la psicología, de la historia, de la política y demás, ¿no? Precisamente porque conozco mucha cantidad de estas cosas, no todo, obviamente, faltaría más. Y lo que me queda por conocer, pero claro, comparándome conmigo mismo de hace 40 años, pues sí, hombre, veo unas distancias eh, abismales. Pero precisamente por esa inquietud, mucha gente que la tenemos, ¿no? Pues es lo que me hace no casarme con ningún partido o ideología política dogmática con apuestas o propuestas filosóficas que, bueno, pues ya entran más dentro de la percepción sensorial de cada persona que dentro de una verdad absoluta, porque ni siquiera la ciencia tiene en muchos aspectos la verdad absoluta, cuando menos esto, ¿no? Las proposiciones, las filosofías, hay 1.000 millones de propuestas filosóficas desde la época de la antigua Grecia hasta hoy en día, ¿no? Bueno, millones me he pasado, miles o cientos, no sé. No he hecho un recuento. Pero curiosamente se tiene muy poco en cuenta. Y se crean unas neofilosofías que son las ideologías políticas, aunque algunas ya digo que tienen en torno a casi 2 siglos. Sí, sí, más o menos, que yo por las matemáticas no
no soy muy para la aritmética. No estoy muy ducho, no soy muy hábil, lo reconozco. Como para otras muchas cosas. Bueno, para esto mismo, o sea, soy un desastre absoluto. Y siento esta cutrez de comunicación, pero bueno, también os digo, no es excusa, es la realidad, ¿no? Que el tiempo me apremia por muchos motivos y bueno, pues veré si puedo seguir haciendo contenido de este tipo con datos y con lógicas que se pueden constatar, se pueden contrastar y que, hombre, agradecería mucho que cualquier crítica estuviera basada en algún fundamento, en alguna raíz un poco sólida, ¿no? De lógica, ¿no? No, pues eso no es así porque mi primo me dijo que y tal y trabaja en no sé qué. No, o sea, ¿sabes? Porque es que no puedo perder el tiempo en estas cosas. Me encantaría, ¿no? Y en discusiones absurdas que no llegan a ningún sitio y que no van a cambiar nada, ¿no? Digo lo que hay. Se puede constatar, se puede investigar y se puede hilar perfectamente con esta, ya decimos, lógica, en fin. Pues esto, siniestra es que tenía otra palabra. No me acuerdo ahora. No me acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo. Cualquier difusión que hagáis, pues os estaré muy agradecido por ella. Intentaré, digo, pero ando muy mal de tiempo, intentaré hacer más publicaciones de cosas que conozco, obviamente. Porque, bueno, mi opinión, bueno, pues no sé, a quién le importe realmente, ¿no? Pero bueno, ahora tengo otras prioridades, ¿no? Que es dejar constatación de cosas que he conocido, de actitudes y maniobras que me parecen totalmente deleznables, o sea, de lo peor del ser humano dentro de dentro de un civismo como impostado, ¿no? Y tal, pues, en fin, digamos la, la triquiñuela de la hipocresía, ¿no? Eh, es increíble, ¿no? La sofisticación a la que la hipocresía ha llegado, ¿no? Hasta incluso la institucionalización de esa hipocresía. Bueno, pues muchas gracias y en lo que esté en mi mano, pues seguiré haciendo este tipo de contenido y hombre, pues bueno, haré que sea de mejor calidad y más preparado y todo esto, ¿no? Yo digo que no es mi medio, me he dedicado a otras cosas y parecidas o bueno, tienen que ver también con la difusión, etcétera, eh, pero no en este formato tan determinado, ¿no? Y bueno, pues, si puedo, continuaré con este canal haciendo que funcione y bueno, que tenga una dinámica eh, más continuada. Pues muchas gracias, besitos a todos y cuidaos mucho y que vaya todo genial.